Muy buenas tardes a todos por venir y muchas gracias por sacar un hueco en este jueves para acercarse al Ateneo. En primer lugar, me gustaría explicar un poco qué es la iniciativa de Freethinkers, aunque a pesar de que algunos las conocéis. Bien, Freethinkers es una iniciativa que nace de la mano de la Fundación Universitas en septiembre de este año con la finalidad de estimular, podríamos decir, lo que es el espíritu crítico entre la gente joven. Entonces, para eso lo que hemos estado haciendo es organizar distintas charlas y ponencias sobre distintos temas de actualidad con ponentes de primer nivel. Bien, un poco en esta línea de temas de actualidad, ponentes de primer nivel y tal, hoy que es día 23 de febrero, que como todos sabéis es un aniversario bastante importante para la democracia española y que además quedan menos de 100 días para las elecciones, pues hemos decidido que era una cosa interesante organizar una tertulia que tuviese que ver con el tema político. Bien, como sabéis, Freethinkers pues, es lo que ha dicho desde un punto de vista crítico, entonces hemos querido incluir a los representantes de las fuerzas políticas más fuertes, valga la redundancia, en la Comunidad Valenciana, y por eso contamos con un representante de Vox, del PP, de Compromís y de PSPV. Y bien, normalmente pues solo suele haber un ponente, hoy hay 4, entonces os voy a explicar un poco cómo es la dinámica y empezamos. Bien, la dinámica es, tenemos 6-7 preguntas que hemos preparado, un poco con lo que nos dejabais por redes, con lo que ibais comentando, también temas de actualidad. Entonces, la idea es, primero enuncio yo la pregunta y van a ir respondiendo, al principio pues empezaremos por aquí, luego la siguiente por ahí, en un tiempo de 2-3 minutillos a la pregunta. Luego, al acabar, si alguno quiere añadir algo respecto a lo que ha dicho un compañero, pues se le dará el micro y lo dirá. Así con las 6 preguntas, y luego habrá un turno de preguntas para la gente del público. Esto no tiene pérdida. Uno levanta la mano, se le acerca el micrófono y con criterio y desde luego respeto, pues pregunta lo que le interese. ¿Vale? Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar con la primera pregunta. Bien, a nadie se le escapa que en los tiempos en los que vivimos existe mucha incertidumbre y mucha crispación. Tanto es así que se ha volcado en la política el deber de solucionar todos nuestros problemas. No siendo así, se ha generado gran crispación y una visión bastante negativa de la política, todos lo sabemos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo creen que es posible recuperar una política cercana a la sociedad? Una política que busque solucionar los problemas de verdad. Vamos por José María. Sí. Bien, buenas tardes a todos y en primer lugar, pues muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda al Foro Sensus Communis de Universitas y al Ateneo, que siempre nos acoge magníficamente. Fíjense ustedes que es que a mí me han trastocado un poco, ¿no? Porque el PP va de rojo y el PSOE va de azul, pero no se confundan, ¿eh? No se confundan. Pero bueno, aparte de eso, a ver, yo creo que es posible, de hecho es lo que debiera ser, ¿no? El acercar la política a la sociedad, porque la política no es más que un resultado de lo que es la sociedad. De hecho, los representantes políticos en una democracia son eso, representantes, ¿eh? Es decir, surgen de lo que es la sociedad civil y son elegidos por sus conciudadanos, ¿no? Por tanto, lo extraño es que nos tengamos que plantear si hay que acercar la política a la sociedad, porque la política tendría que estar absolutamente inmersa de las necesidades, de los requerimientos, de las carencias que plantea la sociedad civil, ¿no? Y quizás la pregunta lo que nos hace es plantearnos si eso es así. Y yo creo que en demasiadas ocasiones no es así. Los políticos que decimos todos que pisamos la calle, que estamos con nuestros convecinos, que queremos dar un verdadero servicio público, en ocasiones cuando llegamos al teatro, y entiéndaseme de la mejor manera, ¿no? Al teatro de las instituciones, parece que nos olvidamos un poco de por qué estamos ahí y por quién estamos ahí. Yo creo que es algo que no tenemos que perder de vista. Igual que se decía a veces que la universidad está un poco apartada de la sociedad, también parece que cuando nos encontramos, como decía, en las instituciones, los políticos nos apartamos un poco de la sociedad que nos urge, que nos pide que les demos soluciones. Desde Vox, desde mi propia convicción personal,
es algo que no queremos abandonar nunca, es algo que no queremos olvidar nunca. Por eso no nos parece ni positivo ni siquiera justificable el hecho de que los políticos volvamos a pisar el cemento 4 días antes de las elecciones. Es decir, yo creo que los políticos tenemos que estar, desde que somos elegidos, durante todos los años que estamos en nuestros cargos políticos, formando parte de esa sociedad que demanda soluciones, y creo que es la única manera de que la política no es que sea cercana a la sociedad, es que sirva para lo que tiene que servir, para dar un verdadero servicio público, ¿no? No sé los tiempos, porque aquí no me puedo poner el reloj. Bien, ya me dices. Entonces, creo que no está demasiado cercana, y creo que el político gobernante está mucho más alejado incluso que la oposición de lo que es la sociedad, esa a la que dice defender, ¿no? Porque se intenta aplicar la ideología, y a veces la ideología choca con las necesidades de la gente que está en su casa, que está en sus negocios, que está necesitando pues llevar a sus hijos a la universidad o darles un primer empleo, y parece que, bueno, nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos, y este es el programa político que se ejerce desde el poder y saldrá bien. O sea, la sociedad, digamos, que seguirá nuestro programa. Yo creo que tiene que ser al revés. Yo creo que hay cuestiones que son de ideas y hay cuestiones que son de servicio público, digo por tercera vez, y lo fundamental es estar siempre a pie de calle, pisando las necesidades y compartiendo las necesidades de los ciudadanos. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, pues agradecer la invitación a este foro y agradecer también la asistencia de todos los presentes, ¿no? La primera cuestión o el primer planteamiento que se nos hace es si es posible una política cercana a la ciudadanía, ¿no? En mi opinión, el política y ciudadanía debe ser un binomio inseparable. O sea, quiero decir, una buena política, pues por supuesto, sería aquella que no se aleja, ¿no?, de los ciudadanos, de sus problemas, de sus inquietudes y de sus necesidades, ¿no? El problema yo creo que viene cuando no se identifica esa querencia social con la voluntad clara de que precisan los ciudadanos de la acción política en las administraciones. No quiero entrar en menoscabar directamente a ningún otro partido político, pero como diputada del Partido Popular creo que hay muchos partidos políticos que ponen por encima de las necesidades de los ciudadanos la ideología. Por poner ejemplos claros, ¿no?, podríamos lanzar las siguientes preguntas. ¿Qué es más importante para el ciudadano? ¿Seleccionar a un médico que tenga el grado Micha del valenciano o que tenga un máster experto en su especialidad? Hoy por hoy, lo primero, el valenciano, es lo que la Administración autonómica, por ejemplo, prefiere para valorar a los médicos. Otro ejemplo claro sería, por ejemplo, lanzar la pregunta: ¿qué prefiere un ciudadano? ¿Tener su ciudad limpia y que se invierta en limpieza de las calles, o subvencionar a entidades que nada tienen que ver con el día a día de los ciudadanos, ¿no? Podría poner muchos ejemplos y ustedes seguro que sabrán identificar a sus actores, ¿no? Insisto, pues, en que la cercanía con los ciudadanos va marcada por resolver sus problemas y por atender a los servicios reales y por parte de las instituciones públicas, ¿no? En el caso de las Cortes Valencianas, donde estamos representados los 4 invitados a este foro, pues legislando para beneficiar y proteger, pues en este caso, a los valencianos y a los españoles, ¿no? Y a esas conclusiones pues se llegan en función de la atención a las cuestiones que sopesa pues cada vez que se convocan unos comicios electorales, y son los ciudadanos efectivamente los que valoran si se ha legislado o se ha gestionado en cuanto a resolver sus problemas, ¿no? Ejemplos claros de legislar a espaldas de los ciudadanos, pues estamos viendo muchos en la actualidad, ¿no? La ley del solo sí es sí, por ejemplo,
o incluso la reforma del Código Penal, que ha sido impulsada pues precisamente por los condenados, ¿no? Con lo cual, toda esa serie de reflexiones yo creo que nos las tendríamos que hacer mirar para hacer una política de altura de miras, ¿no? Y que creo que es la que se merece el siglo XXI y todos los ciudadanos. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores de este acto, ¿no? Lo que yo creo que es, bueno, pues una iniciativa que lo que pretende también es reconciliar a la ciudadanía con la política en momentos de desafección, ¿no? Y que está relacionado en cierta manera con lo que se planteaba en la pregunta. Por mucho que vaya de azul, ¿qué le vamos a hacer? Seguiremos siendo, aunque la mona se avisa de seda sigue, ¿no? Mona se queda, en mi caso, pues lógicamente defiendo los planteamientos de la acción de gobierno de este Botanic 3 como socialista, y lo digo porque ha salido aquí, ¿no? Antes estábamos hablando, no vamos a hacer partidismo, pero, y entonces aprovechamos para intentar en este debate, que debería ser un debate un poco más, bueno, pues de llegar a esos consensos y explicarnos por qué la ciudadanía no está tan vinculada con la acción política o con sus representantes políticos como debiera, para meternos el dedo en el ojo, ¿no? Yo lo que sí que creo, y además lo creo sinceramente, cuando hablamos, primero, es significativo, ¿no?, que se plantee la pregunta como ¿cómo recuperar? Bueno, es que quizá nunca dejó de serlo, ¿no? Pero estos discursos que hacemos aquí cuando estamos en precampaña no ayudan muchas veces a que sintamos que somos parte de esa ciudadanía que tiene una serie de intereses, de inquietudes, de problemas y que buscan solución a través de la política, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que la gran mayoría de partidos políticos pisamos la calle. Se puede estar en el Ejecutivo, se puede estar en el Legislativo. De verdad, creo que desde la oposición se hace. También creo que desde el Gobierno se hace. Estoy convencido de que todo lo que se plantea es para mejorar la vida de las personas, para servir precisamente a la ciudadanía. Hay muchos grupos, lógicamente, que pueden tener inquietudes diferentes, que pueden tener preocupaciones diferentes, problemáticas distintas, pero yo no creo que nunca se haya dejado de estar presente, o la problemática de las personas haya dejado de estar presente ni en la acción de gobierno, y ojo lo que estoy diciendo, ni ahora ni antes. Creo que siempre se ha hecho atendiendo a precisamente esos problemas, esos intereses que tiene la ciudadanía. Lógicamente, la manera de plantearlo puede variar en función de los colores políticos en los que cada cual esté, ¿no? Lo digo porque se han planteado muchas cosas y podríamos hablar de leyes en concreto, ¿no? Incluso entre los socios del Botánico hemos tenido algunas desavenencias, ¿no? Porque entendemos que la mejor manera de responder a esa confianza que nos ha facilitado la ciudadanía pues reside en defender unos postulados u otros. Pero yo lo que creo es que, sinceramente, nunca se ha dejado la política, y yo no soy un político profesional, nunca se ha dejado de estar la política del lado de la ciudadanía y nunca debe dejar de estar del lado de la ciudadanía, como también han expresado el resto de ponentes aquí, ¿no? Y sí que quiero aprovechar para romper una lanza en favor precisamente de la política y de los políticos, y de que todos los que están aquí sean capaces, ¿no?, de seguir interesados por la política, y es, yo creo que bastante obvio que ya lo están, porque por eso están aquí, pero que hagan precisamente, ¿no?, de la política el elemento para poder cambiar las cosas cuando uno no está conforme con aquello que tiene o con la manera, ¿no?, de mejorar esa sociedad en la que vivimos. Así que, bueno, quizá nunca hemos dejado de estar del lado de los ciudadanos y no debemos perder de vista eso para seguir estando en esa senda. Sí, bona vesprada i moltes gràcies per convidar-me a mi també a este fòrum. Bé, jo penso que és important plantejar-nos també quina és la percepció que té la ciutadania de la política. Perquè, a lo millor, pense que la culpa, no podem llevar-nos els polítics la culpa d'aquesta percepció que té la ciutadania, els mitjans també contribueixen, però jo crec que la percepció que té la ciutadania de la política és de molt de soroll. Vaig ficar un exemple. Ahir vam tenir un plenari de 12 hores seguides de plenari, van tractar moltíssimes coses. Si tu mires l'impacte en les xarxes i en els mitjans de tot el que es va tractar,
el que més impacte ha tingut són les batalles dialèctiques, les al·lusions personals, els xascarrillos, però a mi, per exemple, un exemple concret, ahir vam aprovar un dictamen sobre l'assetjament escolar pactat en una amplíssima majoria, en 50 mesures concretes per a lluitar i per a la detecció. Què ha eixit d'això en la premsa? Absolutament res. Per què? Perquè el que ven no és això. Igual és el que estem venent nosaltres també. El que ven és la batalla, és l'insult, és la desqualificació. I clar, això fa que la gent s'allunyi d'això, perquè la gent ja té prous problemes com per ser l'espectador d'una batalla com esta, no? Al final la gent diu, bueno, estos sempre estan barallant-se, sempre estan insultant-se. Jo crec també que si nosaltres contribuirem a posar en valor tot allò que fem, que acordem i que és bo, efectiu, real i pràctic per a la societat, igual la percepció de la política seria una altra. Això per un costat. I per un altre, jo també crec, i tampoc és per entrar en debat, però jo crec que tots tenim ideologia. Tots tenim ideologia. Per tant, crec que tampoc s'ha de denostar el fet de que la gent tinga ideologia, perquè cada persona ho té. El que és important és que des dels diferents espectres ideològics, que al final són els espectres que conformen la societat, es puga arribar a solucions conjuntes. Però no denostar d'esta manera. No és que això s'ha fet per motius ideològics, no és que qualsevol acció de govern que fa un representant polític que està en un partit polític que té un ideari és ideològic. Altra cosa és que aquesta ideologia t'impedisca arribar a acords en aquells que no tenen la mateixa que tu. Bàsicament això. Bien, aprovecho para recordar el tiempo de respuesta. Vamos a intentar que sea 2 minutos, 3 como máximo. Y un poco al hilo de lo que comentaba Jesús, la siguiente pregunta. Esta primera va un poco relacionada en cómo percibe la sociedad la clase política. Lo que nos gustaría saber es un poco cómo os percibís los políticos entre vosotros mismos, porque sí que es verdad que en el ámbito privado los equipos tenemos que trabajar y ponernos de acuerdo como sea para conseguir un objetivo común, que es ese resultado que tienes que entregar. Sin embargo, en política a veces la sensación es un poco lo que comentaba Jesús, ¿no? Que se busca más esa pelea, ese sacar el tuit, ese llamar la atención, ¿no? De hecho, hace unas semanas Meritxell Batet, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, decía literalmente debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Creen que es posible una política colaborativa en la que se trabaje por un mismo objetivo? ¿Una política con más escucha y construcción y menos gritos y demolición entre los distintos puntos de vista? Jo crec que sí, per suposat. I n'hi ha exemples concrets en tots els plenaris, en totes les comissions. El que jo crec que hem de fer és posar en valor això, és a dir, que la notícia no siga la bronca del ple de les Corts o del ple de l'Ajuntament d'avui o de la comissió concreta, que la notícia siga l'acord a què s'hagi pogut arribar. I això, molta de la culpa la tenim nosaltres, perquè a l'hora de penjar un tuit, doncs mira, vaig a penjar aquesta intervenció en la que es posava caldo i tal, i la gent m'aplaudia i aquestes coses. I això ho fem tots. I jo crec que hauríem de pensar en no fer tant això i en dir, en que la gent, no sé com explicar-ho, en que la gent arribarà a valorar més que tu arribes a un acord sense por que tu tingueres, no, és que este serà un fluix perquè no els ha pegat prou canya, sinó que la gent valorarà més la possibilitat o el fet d'arribar a acords que aquesta actitud bel·ligerant. Sé que és molt difícil i és molt utòpic i és molt ingenu, però jo crec que això seria bo per a tots, per a la política, per a la societat i per a tots. I com ens vegem els polítics? Ho estic dient, perquè una cosa és també, i això crec que ho sap tot el món, és dir,
no és perquè fingim ni siguem hipòcrites, però jo crec que el tracte que tenim nosaltres és un tracte normal, corrent, de persones educades i tal. Ara, quina és la percepció que té la gent? Jo crec que això no és la percepció que té la gent. Jo pense, perquè a vegades jo vaig a casa i em diuen ahir matareu. I jo dic, no, perquè després ixes i els saludes i com estàs i com... Vull dir, una cosa no lleva a altra, però jo crec que hauríem de posar més en valor aquests moments i no altres. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que realmente el trato es perfectamente normal entre todos los que estamos por lo menos en les Corts, ¿no? Y lo que pasa es que a veces no ayuda el formato en el que se producen los debates, y eso es cierto, ¿no? De la misma manera que aquí nos acabáis de pedir, pues concreción 3 minutos, pasa lo mismo en les Corts, tenemos 3 minutos 6 si hay suerte, en algún momento en el que uno además tiene que plantear una enmienda para poder tener los 6 minutos, entonces el debate real no se produce, uno va más en esa teatralización que creo que ha hecho José María antes, ¿no? A colocar el mensaje. En esa sociedad de la inmediatez, ¿no? Vamos un poco como a ubicar, a lanzar ese mensaje que se entienda, y muchas veces vende más el conflicto que el acuerdo. Pero no sé, yo creo que los que estamos aquí además damos buena muestra de la intención que hemos tenido siempre, ¿no? de debatir y pactar. Yo recuerdo, he tenido posiblemente debates mucho más fructíferos en la cafetería del Les Corts con compañeros de otras formaciones políticas que encima del estrado, porque no da pie ese formato muchas veces. Y a lo mejor sí que tendríamos que replantearnos y repensar de qué manera estamos haciendo política o hacemos que esa política se vea por parte de la ciudadanía, ¿no? Pero vamos, yo, José María además y Jesús, con los que he tenido ocasión de trabajar en algunas comisiones, son plenamente conscientes. Yo me sento con absolutamente todo el mundo para intentar, por lo menos, que sean conocedores de las iniciativas que vamos a lanzar, y a partir de ahí, pues si podemos llegar a acuerdos, estupendo, para mejorar cualquier iniciativa, cualquier proposición de ley o lo que sea. Entonces yo en ese sentido creo que es deseable y creo que se hace más de lo que efectivamente se ve. Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que, ante todo, pues somos personas, ¿no? Todos los que estamos hoy aquí somos diputados, pero somos personas, ¿no? Y creo que esa percepción de los políticos como personas se ha perdido en los últimos tiempos, ¿no? Probablemente el fallo sea nuestro, ¿no? De los que nos dedicamos a la política. Yo cuando empecé en política hace ya muchísimos años, había un respeto por las instituciones espectacular. Yo era muy joven, tenía 24 años, y la verdad es que, pues, para una persona joven como yo, recién licenciada, entrar en un parlamento era, bueno, o sea, palabras mayores, ¿no? Y los señores que se sentaban ahí, y a mí me habían elegido para sentarme ahí, ¿no? En las Cortes Valencianas. Y el respeto por el que pensaba diferente, pues claro, era lo que nos llevaba a hacer debates, ¿no? En los últimos tiempos, las últimas legislaturas, esto fue cambiando y hay un antes y un después en todo esto, y creo que esta reflexión nos la tenemos que hacer todos, ¿no? Todos los partidos políticos. Llegó un momento en el que se perdió completamente el respeto por las instituciones, en el que la clase política, pues éramos la clase política, no éramos personas que nos dedicábamos a la política, y había personas que se dedicaban a escrachear a las personas que nos dedicábamos a la política, y eso probablemente, pues el fallo principal es nuestro, ¿no? Es de los que nos dedicamos a la política. Si es posible llegar a acuerdos y a consensos, por supuesto que sí, claro que sí, lo han dicho mis compañeros. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy, los 4 compañeros, cuando nos metimos en política era para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para comprometernos y para hacer el bien, ¿no? Nadie quiere hacer el mal, nadie se quiere meter en política por hacer el mal, ¿no? El problema es cuando se ha entrado en ese juego de la política, pues del tuit, del titular fácil, del y tú más, y se ha perdido, pues, la esencia, ¿no? La esencia del consenso, del acuerdo. Yo siempre apelo al espíritu de aquellos que hicieron la transición, por ejemplo, ¿no? Aquellos que firmaron
la Constitución española. Aquellas fuerzas políticas que ideológicamente estaban en las antípodas y se perdonaron, se dieron la mano y llegaron a grandes acuerdos y construyeron ellos un gran país, ¿no? Creo que de eso nos lo tendríamos que hacer mirar todos y volver a esa política. Y en cuanto al día a día que vivimos en las Cortes Valencianas, claro que sí, llegamos a muchísimos acuerdos, pero también es verdad que estar en la oposición, yo que he estado también en el gobierno, pues estar en la oposición muchas veces es muy duro, ¿no? Porque te reúnes con mucha gente para llevar una propuesta a las Cortes Valencianas y luego pues esa propuesta pues no llega adelante, ¿no? Y yo creo que deberíamos de mirar más de dónde procede una propuesta que de quién la presenta, por ejemplo. Esa es otra reflexión que me gustaría también hacer. Gracias. Sí, bueno, evidentemente estoy de acuerdo con los compañeros, faltaría más. En público y en privado nos tratamos bien, somos gente que, bueno, respetuosa, educada, pero voy a cambiar un poco la percepción y bajar a la realidad. No siempre es así. Es decir, precisamente cuando surge la ideología en el sentido negativo, porque claro que todos tenemos una ideología, a mí me gusta decir ideas, pero bueno, una ideología, pero cuando esa ideología se hace sectaria y se impone por encima de la necesidad social, es lo que yo considero que es una ideología que se aparta de lo que son de verdad el servicio a los ciudadanos. Y claro, fíjense cómo en las Cortes Valencianas hay compañeros que después del speech, después del discurso, después del debate, nos saludamos y tomamos un café, seamos del partido que seamos, bueno, casi, pero hay otros compañeros que no saludan. En las Cortes Valencianas, hoy en democracia, les tengo que decir, porque es la verdad, que hay diputados que no saludan, que apartan la cara a miembros de Vox. En las Cortes Valencianas se habla de presentar iniciativas, de presentar propuestas, pero cuando las presenta Vox, mi partido, o no son buenas, o si son magníficas, alguna intención habrá detrás. Y como alguna intención habrá detrás, en 4 años ni una sola iniciativa de Vox se ha aprobado en las Cortes Valencianas. Por tanto, claro, también tenemos que decir la verdad. Sí que hay respeto, sí que hay educación, sí que hay compañerismo entre la inmensa mayoría, pero no todas las posturas se respetan en las Cortes Valencianas. Claro, cuando se habla de consenso, cuando se habla de llegar a acuerdos, cuando se habla de diálogo, eso son palabras muy bonitas, que todos defendemos, pero pueden quedarse en palabras huecas. Cuando no hay de verdad un intento de consenso respecto a contenidos serios o contenidos que se puedan consensuar, o cuando no hay una verdadera voluntad de llegar a esos consensos. Por tanto, decir, no, es que no apoyáis. Bueno, lo que no voy a apoyar es tu programa electoral. Yo aporto mis ideas y no se acepta ni una. Evidentemente, no, es que no estáis en el consenso. Pues hombre, si el consenso en política es agachar la cabeza y decir siempre que sí a lo que se te impone, evidentemente en ese consenso no estamos. Por tanto, siendo sinceramente sincero, y para la redundancia, y he querido hacerlo así, sinceramente sincero, el trato es educado, el trato es amable con la mayoría de gente, de compañeros, pero hay cuestiones que para algunos son líneas rojas incluso en lo personal, y eso aparta mucho a las personas de ser personas. Bien. Bien.
Vamos a intentar por dinamismo aplaudir al final y así vamos todo más dinámico. No sé si alguien tiene algo que aportar brevemente o pasamos a la siguiente pregunta. Si no, luego como va a haber turno de preguntas, pues ya matizamos. Bien, la siguiente pregunta es, sabemos que vivimos una época de cambio constante y con un entorno bastante incierto, desde la pandemia a la aún vigente guerra entre Rusia y Ucrania, el reciente seísmo que ha desolado Turquía y Siria. Son, entre otros, elementos que hacen que la incertidumbre y el estado de alerta sean parte de nuestro día a día. Sin embargo, si nos centramos más en lo que es nuestra realidad, ¿cuáles creen que son los principales problemas o retos a los que debe enfrentarse, en primer lugar, España y luego, más concretamente, la Comunidad y Valencia? Empezamos por ahí. A ver, yo sinceramente pienso que España, la Comunidad Valenciana y Valencia necesitan un cambio de rumbo. No diré un cambio de 360 grados, no, como decía algún político, de 180 grados. Hay que darle la vuelta de arriba a abajo, porque desde el punto de vista de Vox no se está gobernando bien, no se está gobernando para las personas, porque si resulta que las familias no llegan a fin de mes, si tienen que elegir entre dar de comer a sus hijos, pagar el colegio, vestirles o poder tener calefacción en casa, es evidente que no se está gobernando bien. Sí, es verdad que está Putin, el malvado Putin, es verdad que hemos pasado una pandemia. Bien, entonces, ¿dónde está la previsión? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la gestión? Por lo tanto, yo creo que sea Putin o sea el vecino del cuarto el que te hace la vida imposible, y no estoy subestimando la cuestión, al final habrá que dar soluciones a los ciudadanos, que son los que lo necesitan. Yo creo que hay que dar un cambio de rumbo total. Es imprescindible aplicar políticas de empleo. La gente se está quedando en la calle con 45 años. Eso no puede ser. Es imprescindible bajar impuestos. Algunos dirán que si no se pagan impuestos, ¿cómo se van a hacer políticas? Hombre, gestionando los dineros bien. Porque claro, si yo tengo 200 euros y me gasto 180 en una cena un día, me quedan 20 para cenar los otros 29. Pero si yo tengo 200 euros y voy gastando en lo imprescindible a 10 euros cada día, pues evidentemente casi llego hasta el final de mes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que gestionar mejor. Hay que ponerse en la piel del ciudadano de a pie que tiene las necesidades corrientes todos los días. Ese ciudadano que le estamos haciendo pagar por el impuesto de sucesiones y donaciones, cuando resulta que sus padres y sus abuelos lo pagaron ya 3 veces antes de podérselo pasar a ellos. Ese ciudadano que tiene que pagar el impuesto de bienes inmuebles todos los años y no paran de subir, esté Putin, esté la pandemia o esté quien esté, pero estando Ribó, evidentemente. Por tanto, es imprescindible defender la libertad, pero en mayúsculas. La libertad no es la que yo impongo y entonces si haces lo que yo digo, entonces eres libre. No, no. La libertad es decir, oye, tú tienes que educar a tus hijos. ¿Cómo les quieres educar? Hay una cosa que se llama principio de autoridad, la autoridad paterna. Es que la autoridad la tiene que ejercer un Estado, un Ejecutivo, que puede cambiar dentro de 4 años. Imagínense que los que deciden la forma de educar a un niño sea un gobierno. De 0 a 4 años, por un lado. Cambia el gobierno. De 5 a 8 años, por otro lado. Ese niño al final parecerá un puzzle. Eso no será una educación real y desde luego no será una educación en libertad. Es imprescindible bajar impuestos, fomentar el empleo, crear políticas no de lo sucio, de lo feo. No. Defender los principios que hacen grande una sociedad.
la verdad, la bondad y la belleza, y mirar siempre hacia adelante. Bueno, pues la verdad es que la pregunta es bastante extensa y con los 3 minutos que tenemos yo voy a intentar sintetizar un poco, ¿no? En primer lugar, yo creo que debemos enfrentarnos a 2 tipos de crisis, ¿no? Por un lado, la crisis económica y por otro lado, la crisis de valores que estamos viviendo en este momento, ¿no? En primer lugar, yo creo que se ha perdido muchísimo la cultura del esfuerzo. Creo que desde los gobiernos no se está fomentando la cultura del esfuerzo y se está fomentando la cultura del subsidio y de la subvención. Y me explicaré. Yo creo que se está creando una generación de dame pan y llámame tonto. Y creo que eso es muy, muy peligroso. En segundo lugar, decir que también se está perdiendo aquello de que la educación es formar individuos con criterio propio. Eso, en mi opinión, se está perdiendo. Y efectivamente, eso debe ser una premisa básica, ¿no? Educación debe ser formar individuos con criterio propio para que luego cada uno elija en libertad su ideología. Y en eso también se está fallando. Y en eso hace falta un cambio ya. Y luego, por otro lado, en cuanto a la crisis económica, pues evidentemente para nosotros la mejor política social es crear empleo. ¿Y cómo se crea empleo? Pues fomentando el emprendedurismo, poniéndoselo fácil a los que tiran del carro de este país, que son los empresarios, que son los que generan empleo. Hay que bajar impuestos, claro que sí. Bajar impuestos no significa tener menos servicios sociales. El claro ejemplo de eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos pagando más impuestos, somos la comunidad autónoma con mayor carga impositiva y una de las comunidades autónomas donde más listas de espera en sanidad hay. Tenemos una sanidad colapsada. La dependencia está como está. No hay residencias públicas suficientes para las personas mayores. Y estamos pagando muchos impuestos. Con lo cual, eso que nos vendieron de que más impuestos era más política social y más servicio público es una gran mentira. Menos impuestos es ponérselo fácil al que crea empleo. Y creando empleo hay mucha gente cotizando. Y mucha gente cotizando significan servicios sociales públicos para todos. Con lo cual, para nosotros hay que abordar todos esos problemas. Fomentar el emprendedurismo, fomentar la libertad en nuestras aulas, ponérselo fácil a todos aquellos que tiran del carro de este país, bajando impuestos, eliminando burocracia, eliminando grasa de la administración. Es que se están creando empresas públicas y empresas públicas y empresas públicas y cargos públicos y gente que trabaja en esas empresas públicas. Oiga, ¿y para qué? ¿Para tener mejores servicios sociales? No. Las listas de espera de sanidad ahí están, la gente ahí está en urgencias esperando su cama, y están ahí las personas mayores esperando su residencia. Eso es la gran mentira que nos han vendido. Por lo tanto, para nosotros, primero, bajar impuestos, ponerlo fácil a los que generan empleo y, sobre todo, generar una educación de calidad de verdad, formar individuos con criterio propio para que luego puedan elegir en libertad su ideología y fomentar la cultura del esfuerzo. Y dejémonos ya del dame pan y llámame tonto. Sí, bueno, yo creo que los grandes retos a los que nos enfrentamos están, por un lado, lógicamente, garantizar y consolidar derechos y, por otro lado, conseguir un crecimiento que sea el mayor crecimiento posible, tratando de que afecte en la menor medida posible a lo que es el entorno, ¿no? Lo digo por el tema de la sostenibilidad. Y eso lleva o va de la mano de, como decía, la necesidad de crear empleo, y podemos hablar de políticas que han desarrollado los gobiernos autonómicos en los últimos 8 años, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una apuesta clara por tratar que efectivamente, y se ha conseguido, venga una gigafactoría
con lo que supone el cambio de modelo productivo a Sagunt y la mayor inversión que se va a realizar desde el punto de vista industrial desde los años 70. Lo que queremos es, como decía, ser capaces de tener ese crecimiento económico sostenido para garantizar un estado del bienestar y que, por tanto, servicios que creemos que deberían ser universales como la sanidad o la educación puedan seguir estando al servicio de la ciudadanía, y podemos hablar, por ejemplo, de políticas que van dirigidas en esa dirección. Estamos hablando de la Comunidad Valenciana ahora mismo, por ejemplo, es la que más becas de toda España está facilitando a los estudiantes universitarios. Tenemos políticas como Xarxa Llibres que permiten que se beneficien 500.000 de familias y que no tengan que gastarse dinero en los libros y, por tanto, acceder a una educación de una manera mucho más fácil. Y todo eso pasa también, lógicamente, al final, y ahí discrepamos, ¿no?, por esos impuestos que desde la derecha se quieren bajar y que nosotros estamos convencidos que se puede hacer un buen uso de ellos, tal y como hacen otras democracias bastante avanzadas y en las que nos miramos, como son las nórdicas, ¿no? Si tenemos capacidad de recaudar más dinero de aquellos que más tienen, y tenemos capacidad de invertirlo como toca, no tendremos que preocuparnos de que pues cuando vayamos al médico por cualquier problema no lo cubra o no tengamos esa capacidad de que se nos atienda y necesitamos contratar un seguro privado para que se nos atienda, cosa que pasa pues en otras democracias también bastante bien establecidas, como los Estados Unidos, donde hace poco, lo digo porque salían, ¿no?, vídeos de una persona que iba y de repente le piden por una atención no sé cuántos cientos de dólares simplemente porque la han visto para recetarle un paracetamol, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos valorar lo que tenemos, tenemos que consolidar esa serie de derechos que al final, como son la salud, como son la educación, lógicamente debe ir de la mano de un crecimiento sostenido que tiene que recaer en el apoyo a empresarios, aquellos que, y desde el gobierno del Botanic se ha tratado, lógicamente, en estos momentos tan complicados que hemos pasado con una pandemia de por medio, evitar que cerraran las persianas, dando ayudas para precisamente que aquellos que crean empleo sean capaces de continuar haciéndolo, porque les debemos precisamente les debemos facilitar eso para garantizar el crecimiento económico, y yo insisto, creo que tiene que ir de la mano de la sostenibilidad y por tanto yo creo que esos retos son perfectamente extrapolables tanto a España como a la Comunidad Valenciana y a la Ciudad de Valencia, cada uno en sus ámbitos más diferenciados, pero en ese sentido, vamos, yo creo que los tenemos bien identificados y se está actuando sobre ellos, ¿no? Y podemos dar datos como en cualquiera de los ámbitos. Ahora mismo somos también la comunidad que más empleo está creando, como decía, somos de las comunidades que la educación está garantizada o se facilitan mayores ayudas, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues ante esos retos, la actuación que se está haciendo yo creo que va por el buen camino. Bé, jo crec que sí, ja comencem un poc a dissentir. Anem en quant a les respostes a la conjuntura, a la crisi, com se li vulgui dir, jo dissentisc, he de dissentir del plantejament que s'ha fet, perquè en això jo soc molt constitucionalista i jo soc molt de l'estat social i democràtic de dret i de la fiscalitat progressiva, que és el model que hi ha a la nostra Constitució. I dic això perquè en els números es pot fer molta demagògia, no? I, per exemple, n'hi hauria que veure quin és el percentatge d'hereus que paguen impost de successió, perquè és que sembla que tot el món paga un impost... No sé, que estiguem fregint a la gent en impost de successió. Imagina que sabreu que així, a la nostra autonomia, hi ha un mínim exempt de 100.000 euros per causant i hereu. És a dir, imagineu-se el que té que heretar una persona per pagar impost de successió. I el nostre sistema impositiu és progressiu. És a dir, qui més guanya, més paga per mantindre l'estat social i democràtic de dret. Perquè la resposta a la crisi, des del meu punt de vista i en tots els respectes, no pot ser l'ultraliberalisme. Ha de ser una resposta social. Ha de ser una resposta en què tot el món puga tirar endavant i amb mesures com aquestes anem a baixar impostos, que al final són anem a baixar impostos i el que no es diu aquí, als rics, que són els que es paguen,
les classes populars i les classes mitjanes no poden eixir endavant, perquè aquestes polítiques ja s'han aplicat. El mantra de que baixar impostos crea ocupació ja s'ha demostrat que és absolutament fals, però tampoc m'agradaria entrar més en això, simplement perquè quedarà clara quina és la meva postura, que com heu pogut veure dissentix prou de la que han exposat. A mi m'agradaria aterrar també el tema al cas de la nostra autonomia, perquè jo crec que la nostra autonomia, i està relacionat també en tot el que estem parlant, té un problema fonamental i jo crec que també hem de posar damunt la taula, que és el problema del infrafinançament, perquè aquests serveis que hem de garantir a tots els nostres ciutadans, com són els serveis socials, per cert, com està la dependència? Clar, és que dir com està la dependència quan jo no volia dependència, és que això també n'hi hauria que matisar-ho, és dir, em queixe de com està la dependència quan jo he votat en contra de la llei de la dependència. Però bé, aquests serveis de sanitat, d'educació, de serveis socials que té transferits la nostra autonomia necessiten un finançament que avui per part de l'Estat no se'ns garanteix i per tant jo crec que això és un problema estructural que té la nostra autonomia i que s'ha de solventar precisament per a que les classes populars i les classes mitjanes de la nostra autonomia tinguin els mateixos drets que tenen altres ciutadans de l'Estat que avui no s'està garantint precisament per aquest infrafinançament, que és una qüestió que està absolutament demostrada, acreditada i que el mateix Estat reconeix. Això per un costat. I per altra banda, i no vull allargar-me més, jo crec que té la nostra autonomia un problema fonamental que és la falta d'inversions o el no estar ajustades les inversions de l'Estat en el pes poblacional respecte de l'Estat que tenen. Y ya en eso acabé. Bien, por pasar ahora a una pregunta un poco más distendida y en la que creo y espero que haya más consenso. Hace unas semanas vimos como desde distintos medios de comunicación, Forbes el más relevante, se nombraba nuevamente a Valencia como la mejor ciudad del mundo para vivir. Entonces la pregunta es, ¿cuáles consideran que son los motivos y qué creen que es necesario seguir potenciando o evitar para seguir siendo la mejor ciudad del mundo? A veure, jo no soc veí de València, jo vinc de la Vall d'Albaida i això igual, ells poden parlar millor, però jo crec que la tasca que s'està fent des del govern municipal durant aquestes legislatures s'estan notant i s'està reconeguent, però a banda d'això, que jo podria dir és que Ribó ho fa meravellosament, però a banda d'això jo crec que València sempre ha sigut una ciutat on s'ha viscut molt bé pel clima, per la conformació de la ciutat, perquè és una ciutat d'un tamany que no és un monstre, vull dir que la pots recórrer d'una manera normal sense passar-te 2 hores en el metro, independentment de la conjuntura dels governs que hi hagin hagut. Ja dic, jo crec que no és el moment, potser d'entrar a confrontar també models de gestió de ciutat. És dir, com puguem continuar? Jo crec que les polítiques que s'haurien de fer, que continuarem fent-se polítiques, sobretot que fos una ciutat amable, verda, dels ciutadans, dels vianants, sobretot, que jo crec que és el model a què s'està tendint en tota Europa i sobretot que tinguera aquesta qualitat de vida d'eixir al carrer, de la vida mediterrània, de la gent en el carrer, de que es facilitara que la gent estiguera en el carrer, del xicotet comerç, del comerç de proximitat també. Jo crec que això és el que sempre li ha donat valor a València i jo crec que això és el que s'hauria de mantindre. Sí, jo crec que
estoy convencido que se está haciendo una buena labor desde el Ayuntamiento y que se mantiene también esa percepción positiva que se tiene de Valencia, como muy bien decías, y que está siendo reconocida afuera, ¿no? Con un trabajo que se ve, yo creo que en cierta manera reconocido con las distintas capitalidades que ha tenido Valencia, capital del diseño, Verdes, y ha estado, yo creo que más que presente en los ámbitos internacionales. Pero yo, que sí que soy vecino, el problema que tengo es que yo no soy objetivo. A mí Valencia me parece una ciudad espectacular, y yo, que por motivos profesionales he tenido que vivir 4 años en Inglaterra, 3 en Madrid, 2 en Barcelona, cada vez que venía, y recuerdo perfectamente ya bajara del aeropuerto o del tren, yo siempre decía, es que yo quiero volver aquí a Valencia a vivir, porque es una ciudad amable, porque no es un monstruo de ciudad, es una ciudad que puedes caminar fácilmente, ¿no? No necesitas meterte en el metro para ir a cualquier otro lugar y aparecer en la otra punta de la ciudad sin haber visto absolutamente nada, como pasa en las grandes ciudades. Tenemos todos los servicios de las grandes ciudades, y además, sobre todo, yo creo que el clima y la gente, ¿no? Y parece una obviedad, pero cuando uno ha estado o ha tenido la posibilidad de convivir con otras culturas en otros lugares, se da cuenta que yo creo que es una de las cosas que tenemos que cuidar, ¿no? La convivencia, porque realmente el calor humano que hay en cualquier tipo de expresión festiva, sean las fallas o cualquier otra, yo creo que eso es muy especial, ¿no? Y por tanto, yo insisto, no puedo ser objetivo, porque he cumplido mi gran sueño, aunque soy de aquí, y es que, como me dedico, soy académico y he tenido posibilidades de desarrollar mi carrera en otras ciudades, siempre he querido volver y tengo la suerte de haber podido volver, y por tanto, no puedo decir más que seguir tratando de que Valencia esté en el mapa. Eso sí, me da un poco de miedo el que muramos de éxito, que es el gran problema. Y por eso, cuando hablaba antes de un crecimiento sostenible, creo que hay que llevar cuidado con la manera en la cual, por ejemplo, se gestionan algunos aspectos, como puede ser el turismo, que estamos viendo casos de gentrificación en el centro de la ciudad, las hordas de turistas que con razón quieren venir a nuestra ciudad, pero que pueden acabar desfigurando un poco lo que son la vida normal de los barrios. Pero yo creo que vamos en la buena dirección. Bueno, yo creo que yo nací aquí en Valencia y he vivido en Valencia hasta hace un año, y la verdad es que a mí me gustaría, en primer lugar, hacer un poco de recorrido de la transformación que ha sufrido Valencia desde que yo era pequeña hasta la fecha, ¿no? Y esos vaivenes que hemos tenido. Yo recuerdo la época de la España 92, Valencia 0, es decir, aquí no pasaba nada, no éramos nadie, Valencia no contaba. No se creía en el potencial de Valencia, ni en el potencial humano, ni en el potencial como ciudad. Estamos colocados estratégicamente de una forma que podíamos ser la leche. Tenemos un puerto maravilloso. En este momento se está frenando la ampliación del puerto de Valencia. Oiga, es que esto es frenar a Valencia. Esto es frenar a Valencia, frenar a la Comunidad Valenciana. El decir no a la ampliación de nuestro puerto. Es que eso lo tenemos que fomentar, lo tenemos que potenciar. Tenemos que potenciar nuestro turismo. En este momento se ha impuesto una tasa turística. Eso no contribuye, y no lo dice el PP, ni lo dice la derecha valenciana. O sea, esto lo dicen los hosteleros, que esto va a espantar al turismo. Y ya es lo que nos faltaba, porque Valencia es una ciudad turística y todos queremos que vengan aquí a Valencia, porque eso genera empleo, genera riqueza y nos hace contar en el mapa. Yo quiero volver a esa Valencia en la que se evita que muchos comercios reconocidos y que esos turistas vienen a comprar a esos comercios de aquí del centro de Valencia, vuelvan a subir la persiana, porque están cerrando la persiana en el centro de Valencia. Comercios a los que los turistas venían explícitamente a comprar y ahora se tienen que ir a Madrid, porque aquí ya no existen. Y algo estará pasando, ¿no?
Yo quiero volver a la Valencia transitable, a la Valencia que te podías cruzar en 15 minutos, no a la Valencia atascada, a la Valencia donde no se puede ya ni caminar porque te puede atropellar un patinete o una bicicleta, con perdón. Y todo eso es muy compatible, el patinete y la bicicleta, con el cruzarse Valencia en 15 minutos y el no contaminar. Oiga, hagamos las cosas con trellat, ¿no? Como se dice aquí en Valencia, ¿no? Yo quiero volver a la Valencia limpia, a la Valencia de la luz, a la Valencia donde se invierte en limpieza y en sus calles. Y no quiero venir a la Valencia en la que me encuentro los barrios de Villarriba y los de Villabajo, porque hay barrios en los que sí que pasa el camión para limpiar 3 y 4 veces a la semana y barrios donde no. Y no voy a entrar en qué se vota en unos barrios y qué se vota en otros barrios. Yo quiero volver a la Valencia segura, a la Valencia donde no hay reyertas, a la Valencia donde se puede caminar con tranquilidad, donde no hay hurtos, la Valencia que da seguridad, porque seguridad es libertad y eso se está perdiendo. Y no lo digo yo, del PP, lo dicen los datos del propio Ministerio del Interior, que es del Partido Socialista. Y yo creo que la tranquilidad de los vecinos es la mejor política social que se puede hacer por una ciudad. Eso es, a mi parecer, las cuestiones fundamentales que tenemos que trabajar para que Valencia vuelva a contar en el mapa. Yo no quiero volver a la Valencia del España 92, Valencia 0. España oscura, Valencia oscura. Aquí no venía nadie. No perdamos más el tiempo. Bien, yo llegué a Valencia hace 33 años, ¿no? Llegué a la mejor ciudad del mundo, lo diga Forbes o no lo hubiera dicho. Eso lo tenemos todos bastante claro. Pero cuando yo llegué, como decía Verónica, yo me encontré con una ciudad oscura. Una ciudad en la que no había luz, no había alegría. Era una ciudad oscura. Y eso cambió unos años después, realmente cambió, y Valencia pues tuvo un giro importante, ¿no? que todos hemos reconocido y sabemos. Claro, que sea la ciudad mejor del mundo, pues en estos momentos, por desgracia, será por el clima, porque por pocas otras cosas. Porque hay una gran inseguridad en nuestras calles. Se niega siempre se niega, en el ayuntamiento y en las Cortes. Se niega, pero todos los fines de semana tenemos reyertas en nuestras calles y todos los días tenemos en los juzgados de guardia un montón de detenciones. Todos los días. Claro, ahora han aprobado una ley de bienestar animal por la cual Valencia va a ser para las ratas más que para las personas. Esa no es la Valencia que yo quiero. Claro, yo quiero una Valencia en la que el centro no se esté muriendo si no está muerto ya. Efectivamente, es que es una ciudad atascada. Era una ciudad, decía Pedro, amable, pero ya no es amable porque no es fácil, no es asequible. El bus que llega más cerca al centro llega a la plaza, a Poeta Querol, y luego hay que ir andando. Los proveedores tienen enormes limitaciones para llegar a los comercios del centro. Nuestros pequeños ultramarinos, nuestros pequeños negocios, esos de toda la vida que conocíamos, que nos conocían, están desapareciendo. Las tasas de terrazas están aumentando exponencialmente. El otro día me contaban, y es triste, es para llorar, que por la letra de la ley, en lugar de aplicar el espíritu de la ley, a un señor que se quiere jubilar, que tiene un bar en la Plaza de la Reina, va a sacar probablemente 2/3 partes menos de lo que valdría
el traspaso porque no está a 15 metros sus mesas de la catedral, sino que están a 12. Y como no puede poner mesas, con el sitio que hay en la Plaza de la Reina ahora, que todo es plano, todo es llano, pues va a sufrir un traspaso de 4 pesetas. Eso no es hacer una Valencia grande. En Valencia hacen falta más plazas hoteleras, muchas más. Hacer desaparecer esa tasa turística que, sea del importe que sea, está echando fuera al turista que quiere venir a nuestra tierra. Hay que defender nuestro patrimonio. Nuestros edificios históricos cada vez están más ruinosos, están más sucios. Yo recuerdo antes de la Expo 92 y de Barcelona 92, que luego cambió bastante gracias al dinero de todos los españoles y también de los valencianos, que la zona de la Plaza de Cataluña hacia abajo, en Barcelona, era una ciudad gris. Los edificios estaban grises porque era zona portuaria, cercana al puerto. Véanlo ustedes ahora. Véanlo ustedes ahora. Ahora donde lo pueden ver es en nuestros edificios, en nuestro patrimonio histórico y cultural. Eso es lo que quiero, una ciudad que se encuentre orgullosa de lo que ha sido y de lo que es. Una ciudad abierta hacia afuera, cosmopolita, como somos los valencianos, como hemos sido siempre. El carril bici en el que pasan cada minuto una bicicleta o un patinete, ya hubieran pasado 200 coches para ir a trabajar si no nos hubieran eliminado carriles. Y no saquemos los porcentajes de los que tienen que girar para entrar en su parking o para cruzar a un paso de cebra. Los accidentes que hay, porque esos porcentajes no convienen. La ciudad tiene que ser una ciudad fácil, como lo fue, como lo puede volver a ser. Y puede ser una ciudad, como le gusta decir al botánico, sostenible. Ahora no se puede sostener de ninguna manera. Ahora la contaminación es terrible. Seguramente será que la contaminación de todos nuestros tránsitos, no sé dónde van. Se deben ir a Marte. Porque atascos en Valencia no había. Y ahora hay constantemente. No se puede vender una ciudad que no existe y ya nos duele en el alma y en el corazón. Pero se puede recuperar esa ciudad. Y eso tiene que pasar cuanto antes. Bien, vamos a empezar, si os parece, porque vamos un poco pillados de tiempo, el turno de preguntas de la gente que esté por aquí. Importante, lo que he dicho antes, al final es un foro en el que se viene a hablar, a escuchar, si no pues estaríamos con una mesa delante para tener seguridad. Entonces, preguntas, pues bueno, como nos gustaría que nos preguntasen a nosotros, ¿no? Desde el respeto y para escuchar. Toma, va a pasar Fernando el micro, si quieres, empieza por allá, la chica rubia. Ahí. Allá. Bueno, en primer lugar, ¿se me oye? Sí. Buenas tardes y muchas gracias a todos por su tiempo y sus palabras. Yo quería preguntarles cuáles consideran que es la crisis más urgente a nivel social a la que nos enfrentamos y qué consejos nos dan para salir de allí. Más concretamente, si es la crisis de identidad española, si es la crisis de identidad en sentido puro respecto a nuestro sexo biológico, si es el conformismo ideológico, la crisis de libertad de expresión. Bueno, ya me entienden. Muchas gracias. Vamos a intentar responderlas de forma ágil porque hay muchas preguntas. Entonces, si quieres, empieza tú, Jesús. Vale. Sí, yo a lo mejor... ¿Me oye? Sí. Yo igual de los ejemplos que has puesto no diría que son las crisis fundamentales que tiene nuestra sociedad, de los ejemplos que has puesto, ¿no? Yo a lo mejor pensaría en
en otro tipo de crisis. Yo pienso que hay un desafío que es el desafío ambiental, fundamentalmente, que tiene unas consecuencias devastadoras para la sociedad y no solo ecológicas, también sociales, y pienso que es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta en estos momentos nuestra sociedad. Yo sí que enfocaría por ahí un problema fundamental que tiene y va a tener nuestra sociedad. Sí, yo también, por hacerlo ágil y no insistir, seguramente también tendría en mente otros ejemplos. He hablado antes del crecimiento sostenible, lógicamente, pero luego también creo que hay algunos elementos a los que, sobre todo derivados de la pandemia, tenemos que prestar especial atención, ¿no? Los problemas de salud mental, que yo creo que cada vez están aflorando, hay que tratar de ponerles solución cuanto antes, porque estamos, lo digo por el último caso, por ejemplo, que ha salido de las dos gemelas que se han lanzado desde un balcón, ¿no? Y como eso hay muchos problemas que yo creo que hay que atajar en gran medida, seguramente derivados de esta situación tan anómala que hemos pasado. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista social me centraría en esos aspectos más que en otros ejemplos que han salido. Bueno, yo... Hola. Yo creo que en alguna de las intervenciones que he tenido anteriormente sí que he hecho alusión a dos tipos de crisis, ¿no? La crisis económica y la crisis de valores, ¿no? Vuelvo a repetirlo, ¿no? Una crisis de valores pues está fomentando mucho la cultura del subsidio y la subvención y poco la del emprendedurismo y la cultura del esfuerzo. Se ha perdido mucho también el respeto a las instituciones públicas. Y creo que a eso añadiría también que estamos perdiendo fuerza como Estado. Y me explico. Creo que se está desarmando al Estado, a nuestro Estado de Derecho. Porque creo que la reforma del Código Penal para eliminar los delitos de sedición, bajar la malversación, o leyes como la del solo sí es sí, que está sacando a la calle a agresores sexuales, pues yo creo que todo eso contribuye a desarmar al Estado. Y me explico, no estamos dando instrumentos a los jueces para que nos protejan. Y creo que se está legislando erróneamente en ese sentido, ¿no? Y claro, esto parece el mundo al revés, ¿no? Porque cuando los que legislan y reforman el Código Penal son los condenados y negocian sus propios delitos para salir más impunes o salir impunes, pues la verdad es que creo que eso es una gran crisis, ¿no? Como Estado. Y sobre todo incidir en eso, ¿no? Que les estamos quitando herramientas a los jueces para que se nos protejan y para garantizar el Estado de Derecho. Y luego, pues la crisis económica, pues es que la inflación, yo creo que además es que tenemos unos gobiernos que están más en las cosas del poder que en las cosas del comer. Y me explicaré, están legislando precisamente para conservar su sillón y contentar a independentistas y demás, y no estamos en bajar impuestos y en ponerle facilidades a la gente que genera empleo, como los emprendedores, en ocuparnos de crear, de hacer un pacto real por la educación de nuestros hijos. En fin, o sea, es que podría aquí pasarme media hora, ¿no? Hablando creo que las crisis que debemos de abordar cuanto antes, y las debemos de abordar con un consenso, con altura de miras y con un espíritu de Estado, que creo que eso se ha perdido también. Sí, bueno, yo efectivamente creo que hay dos crisis fundamentales, que es la crisis social. Hay una gran crisis social y una gran crisis económica, pero las dos se juntan en una. Hay una crisis moral, una crisis de valores evidente. Claro, si hemos perdido la perspectiva, es decir,
Si hemos girado el punto de mira y hemos apartado al hombre, al ser humano, del centro de todo, porque los animales de compañía les queremos mucho, pero no son personas. Bueno, sí, algún político dijo en las Cortes que son personas físicas no humanas. Personas físicas no humanas. Pero bueno, aparte de eso tan absurdo, si hemos perdido como centro lo que es la antropología, es decir, el ser humano como centro de todas las políticas, de todas las necesidades, de todos nuestros esfuerzos, lo que hay es una crisis moral. Y eso genera el egoísmo, eso genera las ganas, las no ganas, es decir, el no esfuerzo, genera la confrontación, el enfrentamiento, genera posturas tremendamente irreconciliables entre las personas, genera violencia, ya sea verbal o física. El otro día decían, pues bueno, que contaba el jefe superior de policía de la Comunidad Valenciana, que bueno, pues resulta que por un golpecito en un coche, pues la gente casi saca el Kalashnikov, ¿vale? Pues evidentemente, es que cuando hemos perdido el rumbo, por tanto, yo creo que hay una crisis de valores, sobre todo porque se ha perdido lo que es el punto central de todo, el punto de todo lo que tiene que ser el servicio a la ciudadanía, y es defender siempre la dignidad del ser humano. A partir de ahí vendrá la ecología, vendrá la defensa del campo, de los animales, luchar contra el CO2, que por otra parte se necesita. Me parece que es el malo de la película, pero bueno, en fin, ¿qué harían las plantas, no? En fin, el ser humano como centro de todas las políticas. Por eso yo creo que la crisis social y económica es consecuencia, decía Solchaga, del Partido Socialista, de la época de Felipe González, decía que España era el país en el que más pronto se podía hacer uno más rico, ¿eh? Y las tasas de inflación que nos generaron las políticas keynesianas, que será malo el ultraliberalismo, pero anda que el keynesianismo y las políticas del socialismo de entonces, por no meterme contigo, de entonces, eran bastante terribles, ¿no? El ser humano, su dignidad, tiene que ser el centro de las políticas. Si eso no se aborda con seriedad, no saldremos nunca de una crisis social y moral, de una crisis social y económica que será irreversible. Bien. Entonces, como hemos empezado un pelín más tarde, pues es una pena, no hay tiempo para las preguntas. Como ha comentado Pedro, a veces los mejores debates se tienen en una cafetería y bueno, tenemos la suerte de que ahora quien quiera puede quedarse aquí un rato a tomar algo y comentar de forma más distendida. Si os queréis quedar, también podéis. Y nada, simplemente agradeceros a todos la asistencia y recomendaros pues que si os ha parecido interesante la actividad y demás, nos podéis seguir en redes sociales, freethinkers.fu, y ya está. Muchas gracias a todos y todas.